Imagínate que un buzo baja al fondo del mar buscando esponjas y encuentra algo que, según toda la historia que te enseñaron en la escuela, no debería existir. No un tesoro de monedas de oro. No una estatua antigua. Algo mucho más perturbador. Una máquina. Una máquina con engranajes, con diales, con mecanismos de precisión. Una máquina que nadie en ese año, el año 1900, podía explicar. Y que nadie, durante décadas, pudo siquiera entender cómo funcionaba. Eso pasó. Realmente pasó. Y la historia de lo que se encontró en el fondo del mar Egeo ese año es uno de los eventos más raros, más desconcertantes y más incómodos para la narrativa oficial de cómo se desarrolló la civilización humana. Porque lo que encontraron no era una pieza de arte, no era decoración, era tecnología. Tecnología funcional, sofisticada, de una complejidad que no volvería a existir en el mundo sino hasta 1400 años después. Todo empieza con un grupo de buzos esponjeros griegos. Gente pobre, gente de trabajo, que vivían literalmente de sumergirse en el mar y traer esponjas de vuelta para venderlas. En la primavera de 1900, su barco se desvió por una tormenta y terminó anclando cerca de la isla de Anticitera, un pedazo de roca entre Creta y el Peloponeso, en el sur de Grecia. El capitán, para no perder tiempo y plata, mandó a sus buzos a explorar el fondo. Lo que encontraron los dejó con la boca abierta. Ahí abajo, en unos 40 metros de profundidad, había un naufragio romano, un barco enorme que se había hundido hace casi 2000 años. Y dentro, esparcidos por el fondo del mar, había cientos de objetos: estatuas de bronce, joyas, monedas, vidrio, mármol. Los buzos trajeron todo lo que pudieron. Y entre ese revoltijo de antigüedades, entre estatuas y ornamentos que irían directo a museos griegos, había un pedazo de roca verde y corroída del tamaño de un zapato. Nadie le prestó atención especial. Era basura de naufragio. Lo pusieron en una caja con otras cosas y lo mandaron al Museo Arqueológico de Atenas. Y ahí estuvo, sentado en un anaquel, ignorado, durante meses. Hasta que un día, unos 6 meses después de la excavación, el objeto simplemente se partió. El exterior de roca caliza que lo cubría se rajó solo, por el proceso de secado, y lo que apareció adentro hizo que los arqueólogos que lo vieron quedaran paralizados, porque lo que había dentro no era piedra. Era metal. Bronce. Y el bronce tenía grabado algo que no tenía ningún sentido. Engranajes. Ruedas dentadas, perfectamente formadas, meshing entre sí, con inscripciones en griego antiguo y diales marcados con divisiones matemáticas precisas. En 1900, nadie en la Tierra podía procesar eso, porque si te digo hoy que encontraron una calculadora mecánica con 2000 años de antigüedad, suena raro pero digerible. Pero ponlo en contexto. Cuando esos arqueólogos encontraron ese objeto, la humanidad apenas llevaba unos 20 años usando la electricidad de forma práctica. El automóvil acababa de inventarse. El avión no existía todavía. Y lo que tenían en sus manos era un dispositivo de cómputo mecánico que había sido fabricado, probablemente, alrededor del año 100 a.C. Un arqueólogo llamado Valerios Stais fue el primero en proponer tímidamente que podría ser algún tipo de instrumento astronómico. La comunidad científica lo aplastó. Le dijeron que estaba loco, que era imposible, que el artefacto debía ser medieval, un error de datación, que alguien lo había mezclado con el naufragio sin querer. La negación fue inmediata y masiva, porque aceptar lo que ese objeto implicaba significaba aceptar que nuestra narrativa sobre el progreso humano estaba, en el mejor de los casos, incompleta, y eso no lo quería aceptar nadie. El objeto recibió el nombre de Mecanismo de Anticitera, por la isla donde se encontró el barco, y durante casi 50 años simplemente fue ignorado. Guardado en el museo, fotografiado ocasionalmente, mencionado en notas al pie de investigaciones sobre el naufragio, nadie sabía qué hacer con él. Nadie quería tocarlo, porque estudiarlo seriamente implicaba llegar a conclusiones que iban a incomodar a mucha gente. Y entonces llegó el hombre que cambió todo. Un físico inglés llamado Derek de Sola Price, en los años 50 escuchó sobre el mecanismo casi por accidente. Price era el tipo de científico que ama los problemas sin resolver, el tipo que ve un enigma y no puede dormir hasta que lo entiende. Cuando le mostraron el artefacto, tuvo una reacción que sus colegas describieron como casi religiosa. Se quedó en silencio, mirando los engranajes, durante un buen rato. Y luego dijo algo que nadie se atrevía a decir: esto es una computadora. No una computadora como las que conocemos hoy, no chips, ni transistores, ni código binario, pero sí una máquina diseñada específicamente para procesar información y producir resultados. Una máquina de cómputo analógico. Y Price dedicó los siguientes 20 años de su vida a intentar entender cómo funcionaba. El problema era que el mecanismo estaba roto. Lo que los arqueólogos habían sacado del mar en 1900 no era el dispositivo completo,
Era una colección de 82 fragmentos de metal corroído, torcido, aplastado por 2000 años de presión oceánica. Algunos pedazos del tamaño de un libro, otros del tamaño de una moneda, todos oxidados hasta volverse casi irreconocibles. Reconstruir cómo encajaban esos fragmentos era como intentar armar un rompecabezas de 3 dimensiones sin saber cuántas piezas te faltan ni qué imagen debería mostrar. Price usó los métodos disponibles en su época: radiografías básicas, análisis visual, mucha intuición y más matemáticas. Y en 1974 publicó un paper que sacudió el mundo académico. Según Price, el mecanismo de Anticitera era un dispositivo capaz de calcular las posiciones del Sol y la Luna en el cielo, predecir eclipses, rastrear los ciclos del calendario lunisolar griego y posiblemente seguir los movimientos de los planetas conocidos en la antigüedad, todo al mismo tiempo, todo de forma mecánica, girando una manivela. La reacción de la academia fue, de nuevo, incómoda. Muchos aceptaron los resultados de Price a regañadientes, otros los rechazaron, y el mecanismo volvió al museo, a esperar. Lo que vino después fue la parte verdaderamente salvaje de esta historia, porque lo que Price había descubierto en los 70 con radiografías básicas era apenas la punta del iceberg. Y no fue sino hasta el año 2006 cuando la tecnología finalmente alcanzó al mecanismo. Ese año, un consorcio internacional de investigadores, ingenieros y científicos formó lo que llamaron el Proyecto de Investigación del Mecanismo de Anticitera. Llegaron al museo con equipamiento que Price jamás pudo soñar tener. Una máquina de tomografía computarizada de alta resolución, capaz de generar imágenes en 3 dimensiones del interior del metal sin tocarlo ni abrirlo. Una cámara de imagen superficial de policromatismo coherente, que básicamente tomaba fotografías de la superficie del bronce con una claridad microscópica, revelando grabados que eran invisibles a simple vista. Era como tener un escáner de rayos X para antigüedades. Lo que encontraron dentro de esos 82 fragmentos de metal los dejó sin habla, literalmente. Hay registros de investigadores que al ver las imágenes en sus pantallas se quedaron en silencio varios minutos, no porque fueran dramáticos, sino porque lo que estaban viendo no debería existir. El mecanismo tenía, como mínimo, 37 engranajes de bronce interconectados, posiblemente más, en los fragmentos que nunca se encontraron. Los engranajes tenían dientes cortados con una precisión que, en términos modernos, equivale a tolerancias de fracción de milímetro. Esto, fabricado a mano, en bronce, hace 2100 años. El mecanismo completo cabía en una caja de madera, más o menos del tamaño de una caja de zapatos. La caja tenía una tapa delantera y una tapa trasera, cada una con diales. Y lo que esos diales hacían es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. La parte delantera del mecanismo tenía un dial principal que mostraba el zodiaco griego y el calendario egipcio simultáneamente. Una manivela giraba todos los engranajes. Y al girar esa manivela, un puntero indicaba la posición del Sol y la Luna en el zodiaco para cualquier fecha que quisieras calcular. Podías poner cualquier día del año, cualquier año, y el mecanismo te decía dónde estaban el Sol y la Luna en el cielo. Eso solo ya es impresionante. Pero la parte trasera era lo que realmente ponía a los investigadores nerviosos. La tapa trasera tenía 2 esferas grandes. La esfera superior mostraba el ciclo de Metón, un ciclo de 19 años al cabo del cual las fases de la Luna se repiten en las mismas fechas del año solar. Los griegos usaban este ciclo para sincronizar sus calendarios. El mecanismo lo rastreaba automáticamente. La esfera inferior mostraba el ciclo de Saros, un ciclo de 223 meses lunares al cabo del cual los eclipses se repiten en los mismos patrones. El mecanismo no solo predecía eclipses, los predecía de forma diferenciada. Marcaba si el eclipse sería solar o lunar, e incluso indicaba el color que se esperaba que tuviera el eclipse, lo cual era un sistema griego para predecir la magnitud de la ocultación. Hay una pequeña espiral en el mecanismo que marca cada uno de los 223 meses del ciclo de Saros, y en los meses donde se predice un eclipse, hay un pequeño marcador con información del tipo de evento. Eso es, predicción de eclipses automatizada. En metal. Hace 2000 años. Pero la cosa no termina ahí. Porque los investigadores encontraron algo más, enterrado en las capas interiores del mecanismo que nadie esperaba. Había un quinto dial, una pequeña esfera adicional, rastreando un ciclo de 4 años. Y cuando los científicos lo decodificaron, se rieron. No de alegría, de incredulidad. Ese cuarto dial rastreaba los Juegos Panhelénicos, los Juegos Olímpicos, los Juegos Ístmicos, los Juegos Nemeos. El mecanismo tenía literalmente un calendario de eventos deportivos integrado. El dispositivo, que en teoría debería ser imposible, resulta que también era una agenda de competencias atléticas.
Alguien, hace 2000 años, pensó que sería útil combinar un instrumento de navegación astronómica con un recordatorio de los Juegos Olímpicos, y tuvo la habilidad técnica para hacerlo. Ahora, el detalle que realmente pone todo en perspectiva. Los mecanismos de relojería comparables al mecanismo de Anticitera no vuelven a aparecer en la historia hasta el siglo XIV de nuestra era. Los primeros relojes mecánicos medievales europeos, fabricados alrededor del año 1300 de nuestra era, tienen una complejidad mecánica comparable a lo que está dentro de la caja del Anticitera. Eso es una brecha de 1400 años. 1400 años en los que, aparentemente, nadie en el mundo era capaz de fabricar algo así. O al menos, nadie de quien tengamos registro. Y aquí es donde la historia se vuelve filosóficamente incómoda, porque hay dos maneras de interpretar esa brecha. La primera, y la que prefieren los arqueólogos convencionales, es que el mecanismo de Anticitera fue un destello de genialidad aislado. Un artefacto único, creado por una mente extraordinaria, o un taller extraordinario, y que nunca fue replicado ni transmitido porque la tradición se perdió. Una singularidad histórica. La segunda interpretación, que cada vez tiene más peso, es que no era único. Que había más de estos dispositivos y que simplemente no han sobrevivido. El bronce es un material valioso. A lo largo de la historia, los objetos de bronce han sido constantemente fundidos y reutilizados. La mayoría de las estatuas de bronce griego que conocemos existen solo porque se hundieron en el mar o fueron enterradas, protegiéndose de la costumbre medieval de fundir todo el metal disponible para hacer armas, campanas o monedas. Si había otros mecanismos de Anticitera repartidos por el mundo mediterráneo, lo más probable es que hayan terminado en un horno hace 1500 años, convertidos en otras cosas. El barco donde se encontró el mecanismo es una pista importante. Era una nave romana, navegando probablemente desde Rodas o Kos hacia Roma, cargada de obras de arte griegas de lujo. El tipo de barco que mueve mercancía exclusiva para gente muy rica. Y entre esa mercancía había, al menos, 4 estatuas de bronce de tamaño real, incluyendo la que hoy se conoce como el efebo de Anticitera, una escultura de un atleta joven que es considerada una de las obras más importantes de la escultura griega. El barco se hundió aproximadamente entre el año 70 y el 60 a.C., probablemente durante una tormenta. Rodas, específicamente, es el lugar que la mayoría de los investigadores señalan como el origen más probable del mecanismo. Y la razón tiene que ver con un nombre que es casi desconocido fuera de círculos académicos, pero que debería ser tan famoso como Arquímedes o Euclides. El nombre es Hiparco de Nicea. Hiparco fue un astrónomo griego que vivió aproximadamente entre el año 190 y el 120 a.C., y que pasó gran parte de su vida trabajando en Rodas. Es el tipo que calculó la distancia de la Tierra a la Luna con una precisión que no fue mejorada durante siglos. El tipo que catalogó 850 estrellas y creó el sistema de magnitudes que los astrónomos siguen usando hoy. El tipo que descubrió la precesión de los equinoccios, el lento giro del eje de la Tierra a lo largo de 26.000 años, que es uno de los fenómenos astronómicos más difíciles de detectar sin instrumentos, y el tipo cuyo modelo matemático del movimiento lunar fue tan preciso que los investigadores modernos lo usaron para decodificar parte del mecanismo de Anticitera. Porque el mecanismo usa un sistema de engranajes excéntricos, engranajes que no están centrados en el mismo eje, para modelar el movimiento irregular de la Luna. La Luna no se mueve a velocidad constante alrededor de la Tierra. Se mueve más rápido cuando está más cerca y más lento cuando está más lejos. Y este movimiento irregular es muy difícil de modelar matemáticamente. Hiparco fue el primero en la historia en hacerlo de forma precisa. Y la solución mecánica dentro del mecanismo de Anticitera es una implementación directa del modelo matemático de Hiparco. Esto pone la fabricación del mecanismo después de Hiparco, probablemente entre el año 100 y el 70 a.C., en Rodas, y lo ubica dentro de una tradición científica específica, la tradición de Rodas, que era en esa época uno de los centros intelectuales más importantes del mundo mediterráneo. Una tradición que incluía no solo a Hiparco, sino a una larga línea de ingenieros y matemáticos que llevaban generaciones construyendo instrumentos mecánicos cada vez más sofisticados. Y aquí viene el dato que la mayoría de los libros de historia omiten convenientemente. Cicerón, el gran orador romano, escribió en uno de sus textos sobre un dispositivo mecánico que le mostraron en Roma y que supuestamente había sido construido por Arquímedes, el matemático más famoso de la antigüedad griega. El dispositivo, según Cicerón, era una esfera de bronce que mostraba los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, y que podía predecir eclipses. Arquímedes vivió en el siglo III a.C., más de 100 años antes del mecanismo de Anticitera. Si el relato de Cicerón es preciso, entonces el mecanismo de Anticitera no era una invención nueva.
Era la versión mejorada y compacta de una tecnología que ya llevaba 100 años existiendo. Había una tradición de construcción de horreríes mecánicos, de modelos del cielo en metal, que nosotros simplemente no conocemos porque no sobrevivieron. Y el mecanismo de Anticitera sobrevivió solo porque tuvo la suerte de hundirse en el mar en un lugar y a una profundidad que lo preservaron durante 2 milenios, hasta que un buzo sin nombre, buscando esponjas, metió la mano en el lugar correcto en el momento correcto. La pregunta que inevitablemente surge es, ¿por qué se perdió esta tecnología? Y la respuesta, cuando la examinas con honestidad, es brutal. No se perdió por un cataclismo misterioso. No desapareció por magia ni por ninguna teoría esotérica que algunos intentan aplicar a esta historia. Se perdió por las mismas razones por las que se han perdido la mayoría de las cosas valiosas en la historia. Guerra, conquista, pobreza, y el simple hecho de que el conocimiento técnico avanzado es extremadamente frágil cuando no está escrito de forma que cualquiera pueda reproducirlo. La tradición de ingeniería mecánica que produjo el mecanismo de Anticitera vivía en talleres, en maestros que enseñaban a aprendices, en redes de artesanos altamente especializados que transmitían su conocimiento de forma oral y práctica, no en libros de texto. Cuando Roma conquistó Grecia y absorbió su cultura, absorbió la filosofía, la escultura, la literatura, pero la ingeniería de precisión, la fabricación de instrumentos delicados, esa parte se perdió en la transición. Los romanos eran extraordinarios ingenieros de infraestructura. Puentes, acueductos, calzadas, cosas grandes y durables. Pero micromecánica de precisión que los griegos habían desarrollado no era algo que los romanos valoraran de la misma manera, ni que tuvieran la misma infraestructura artesanal para mantener. Y cuando el Imperio Romano Occidental colapsó en el siglo V, lo que quedaba de esa tradición, si quedaba algo, se fragmentó aún más. Europa entró en un periodo de contracción técnica, no necesariamente oscuridad intelectual total, pero sí una pérdida masiva de capacidad industrial y artesanal. Y la micromecánica de precisión, necesaria para replicar algo como el mecanismo de Anticitera, simplemente desapareció del registro histórico por 1000 años, hasta que los relojeros medievales la reinventaron de forma independiente. En el año 2021, un equipo de investigadores de la Universidad College de Londres hizo algo que nadie había logrado antes. Construyeron una réplica funcional completa del mecanismo. No de los fragmentos que se tienen, sino del mecanismo completo tal como debió haber sido, usando los datos acumulados de décadas de investigación, incluyendo los resultados de la tomografía computarizada y el análisis de inscripciones. Lo fabricaron con técnicas que habrían estado disponibles en la antigua Grecia: bronce fundido y trabajado a mano, sin maquinaria moderna de precisión. Lo que descubrieron fue desconcertante de una manera diferente. El mecanismo no solo es posible de reproducir con tecnología antigua, es sorprendentemente robusto. No es un instrumento frágil, que funciona solo en condiciones perfectas. Es un dispositivo pensado para uso real, para navegar, para planificar, para calcular. Alguien lo llevaba en un barco porque lo usaba. No era una curiosidad de colección, era una herramienta de trabajo. Y si era una herramienta de trabajo, si era algo que se llevaba en los barcos y se usaba en el día a día de los astrónomos y navegantes griegos, entonces la pregunta correcta no es ¿por qué existía el mecanismo de Anticitera? La pregunta correcta es ¿cuántos había? ¿Y dónde están los demás? Porque el naufragio de Anticitera no ha sido excavado completamente. Cuando Jacques Cousteau fue al sitio en 1976 con su equipo, encontró monedas y objetos adicionales que no habían sido recuperados en la excavación original de 1900. En 2012, una expedición griega volvió al sitio con tecnología submarina moderna y encontró aún más material, incluyendo fragmentos de madera del casco del barco y objetos de bronce adicionales. En 2015, encontraron un cráneo humano en el sedimento, probablemente de un pasajero o tripulante del barco, que sobrevivió increíblemente bien gracias a las condiciones del fondo marino. El sitio del naufragio tiene unos 50 metros de diámetro y está a 40 metros de profundidad sobre un talud que desciende hasta más de 300 metros. Es posible, más que posible, que una parte significativa de la carga del barco se haya deslizado por ese talud en el momento del hundimiento y descanse ahora a profundidades fuera del alcance de los buzos convencionales. La excavación completa del sitio requeriría tecnología submarina de última generación, presupuestos considerables y años de trabajo. No se ha hecho. En la comunidad arqueológica hay una hipótesis, generalmente expresada en voz baja, de que el barco podría haber llevado más de un instrumento de este tipo, que podría haber sido, entre otras cosas,
un barco de comercio de instrumentos científicos de alto valor, los lingotes de plomo en el casco, las estatuas de arte, el mecanismo. Toda la carga sugiere un mercado muy específico, gente muy rica con gustos muy sofisticados, en algún lugar de Italia o Grecia occidental. Y la gente muy rica de esa época, si compraba un instrumento astronómico de precisión para su biblioteca, probablemente compraba varios, o al menos uno para ella y uno para regalar. Si hay más mecanismos en el fondo del mar cerca de Anticitera, aún no los hemos encontrado. Y si alguna vez los encontramos, deberán reescribirse algunos capítulos importantes de la historia de la tecnología humana. Pero lo más inquietante de toda esta historia no es el mecanismo en sí, es lo que el mecanismo nos dice sobre lo que no sabemos. La pregunta que ningún historiador puede responder con comodidad es esta. Si en el año 100 a.C. existía la capacidad técnica para fabricar un dispositivo de complejidad mecánica equivalente a un reloj del siglo XIV, ¿qué más existía que no sobrevivió? ¿Qué otras tecnologías? ¿Qué otros instrumentos? ¿Qué otros avances del conocimiento están enterrados en el fondo del mar, bajo toneladas de sedimento arqueológico, o simplemente fundidos hace 1000 años en una fundición medieval que necesitaba bronce para campanas de iglesia? El mecanismo de Anticitera no es evidencia de civilizaciones avanzadas perdidas, ni de tecnología extraterrestre, como algunos contenidos de internet quieren hacerte creer. Es algo mucho más humano y en cierta manera más perturbador. Es evidencia de que el conocimiento humano no avanza en línea recta. Avanza y retrocede, se acumula y se pierde. Y hay brechas en el registro histórico que no son misterios sobrenaturales, sino simplemente el resultado de la fragilidad de la información cuando depende de redes humanas de transmisión que pueden cortarse por guerra, hambre, conquista o simplemente por el paso del tiempo. El mecanismo lleva más de 2000 años diciéndonos algo que no queremos escuchar, que ya estuvimos aquí antes, que ya llegamos a este nivel y que lo perdimos. Y que si no somos deliberados sobre cómo preservamos el conocimiento, podría volver a pasar. Hoy está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Si alguna vez vas, está en la Sala 21. Son 82 fragmentos de bronce verde detrás de un vidrio. No impresionan visualmente, son pequeños, corroídos, irreconocibles como lo que son. Pero si te quedas frente a ellos y piensas en lo que implican, en los engranajes que ya no puedes ver, en los diales que ya no pueden girar, en el astrónomo de Rodas que hace 2000 años decidió que el universo podía ser modelado en metal, y lo demostró construyendo algo que el mundo olvidaría durante 14 siglos, se te puede poner la piel de gallina. El universo, efectivamente, sí podía modelarse en metal. Ya lo habían resuelto, ya lo sabían, y nosotros lo olvidamos.